llama Desafíos de la alimentación libre de gluten. Y para comenzar, a mí me gustaría hablar un poco con respecto a lo que es gluten, a lo que llamamos gluten y realmente, biológicamente, digamos, lo que es. Y para ello voy a partir con una imagen, bueno, voy a tener varias imágenes que me gustan mucho, que es del Museo Sin Gluten, de un artista francés que se llama Arthur Courlet. Y él lo que hizo es tomar imágenes, fotos de películas, etcétera, o imágenes, o sea, pinturas, ¿cierto? Y lo que hizo fue verlas y extraer el gluten de él. Entonces tenemos esta imagen que es de Walt Disney, de La Dama y el Vagabundo, están comiendo un plato de tallarines y él entonces hace su versión sin gluten. Lo cual a mí me parece, de hecho se ven tristes, ¿cierto? Al mirar la mesa vacía, sin su platito de tallarines ahí con albóndigas. Entonces, la idea del gluten, de eliminarlo, no es justamente llegar a esto, ¿cierto? A dejar la mesa vacía, sino que es poder entregar la misma versión del plato, pero esta vez sin gluten, con la misma textura, con el mismo sabor, con los mismos minerales, con los mismos nutrientes. Y ese es el gran desafío de la alimentación libre de gluten. Entonces, de acuerdo al Reglamento Sanitario de los Alimentos, dice que un alimento libre de gluten es aquel que está preparado únicamente con ingredientes que por su origen natural y, ojo, por la aplicación de buenas prácticas de fabricación, es decir, deben estar instaladas o instauradas en la persona, en donde se procesen estos alimentos, ¿cierto? Impiden la contaminación cruzada, que vamos a hablar de eso ahora. Y de esa forma entonces no contiene prolaminas procedentes de, y el reglamento sanitario lo dice, trigo, centeno, cebada y avena. Entonces, de acuerdo al reglamento sanitario de alimentos, libre de gluten significa sin prolaminas de trigo, centeno, cebada y avena. La pregunta es, entonces, ¿las prolaminas de trigo, centeno, cebada y avena es el gluten? Bueno, ¿qué es el gluten? Primero, el gluten es una fracción proteica de los cereales al hacer una extracción, ¿ya? Cuando nosotros colocamos cualquier harina en agua, se va a separar algunas proteínas son solubles en agua y otras son insolubles. Esas insolubles es el gluten. Y si luego esto lo extraigo con etanol, voy a poder separar las gliadinas de las glutelinas. Entonces, estas gliadinas tienen una alta densidad de dos aminoácidos que son la prolina y la glutamina. Y son la fuente principal de nitrógeno en la germinación tardía. Y es por eso que ha costado mucho hacer variantes de trigo sin gluten, porque al sacar estas cadenas polipeptídicas, ¿cierto?, hacen que el grano no pueda germinar, entonces es inviable. Todos los cereales tienen prolaminas. Todos los cereales tienen prolaminas. En el caso del trigo se llaman gliadinas, el del centeno se llama cecalina, cebada ordeína, avena avenina, y arroz, maíz, sorgo, todos tienen distintos nombres. El tema entonces no es, entre comillas, que tenga estas prolaminas o no, ¿ya? El tema es que hay prolaminas que son, podríamos llamarlo así, tóxicas para algunas personas, ¿ya? En este caso, el trigo, el centeno y la cebada son tóxicos o le hacen mal o le hacen daño a las enfermedades que dijo Catalina anteriormente. Arroz, maíz, sorgo, mijo y todos los otros, ¿cierto?, no serían tóxicos ni dañinos para estas personas. Y avenina, que está en un porcentaje bastante bajito, se cifra en 15%, en algunos casos 20%, está todavía en estudio, porque se dice que hay algunas personas que tendrían algunos problemas con la avena, todavía no se sabe, no se puede dirimir bien si eso es porque están contaminadas estas avenas o porque definitivamente le hacen mal. Entonces, finalmente, hasta la hora, de acuerdo al último reporte del Prolamin Group, lo que dijeron es que si una avena sale libre de gluten, de acuerdo al análisis con el kit R5 Mendes, eso quiere decir que no le haría daño a al gran porcentaje de la población celíaca. Hasta ahí vamos. Ustedes saben que la ciencia siempre cambia. Entonces, el concepto del gluten cambia y son aquellas prolaminas, ¿cierto?, que poseen la habilidad de gatillar una respuesta inmunotóxica en ciertas personas, ya sea alergia, autoinmunidad o inmunidad mediada. Y estos se encuentran entonces
les vuelvo a decir, cereal, trigo, cebada, centeno y avena en estudio. Y cada variedad de trigo, cebada, centeno y avena tienen cientos de componentes tóxicos. Y estos se clasifican en alfa, beta, gamma, omega. Y además, en el momento de procesar los alimentos, ¿cierto? Estos son sometidos a procesos térmicos, a procesos de cambio de pH, etc. Y esto va a ir alterando ciertos péptidos, haciéndolos insolubles, hidrolizándolos, etc. Por lo tanto, es muy importante que el análisis final que se haga del alimento contemple todas estas posibilidades, haga una extracción muy buena y finalmente entregue un resultado fidedigno de que el alimento va a ser inocuo. Estas son algunas de los péptidos que más han causado ciertos problemas en la enfermedad celíaca. Por ejemplo, aquí tenemos el alfa-gliadina 33-MER, que todo esto no sé si ven, pero dice 17 MER, 15 MER, este también es 17, pero este es alfa, este es omega. MER quiere decir que es un residuo que se extrajo con metanol. Entonces, se coloca en metanol, se hace pasar por una columna y se obtienen distintos residuos. El número 33, el que se ha estudiado mucho porque se ha visto que tiene mucha relación, entonces con los celíacos incluso se puede detectar en orina o en heces, y así saber realmente si, qué está pasando por su sistema digestivo. Bueno, ya hablamos de, entre comillas, lo malo que hace el gluten. Ahora nos vamos a referir al gluten y ya sabemos de qué estamos hablando, ¿cierto? Y sustituirlo en los productos alimenticios no es trivial, no es sencillo tampoco. Pero, por ejemplo, si yo tengo una materia prima o un aditivo, ¿cierto? Que tiene un origen de trigo y lo puedo sustituir por otro sin gluten, puedo hacerlo, debo hacerlo, ¿cierto? Ahí sería un proceso un poco más sencillo y solo debería realizar adecuaciones nutricionales necesarias, ¿ya? Ahora, si quiero sustituir una harina que tiene, de hecho está en la receta por sus características tecnológicas, ahí es un poco más complejo. Porque el trigo tiene unas propiedades de extensibilidad importantísimas, ¿ya? No sé, bueno, todos los que están aquí supongo que en algún minuto se han sometido al problema de tratar de estirar una masa que es de una harina sin gluten. Entonces no se estira. ¿Y eso a qué se debe? El gluten, o la gliadina en realidad, en su composición ya les dije que tenía muchas prolaminas y glutaminas. Y también tiene muchas cisteínas. Las cisteínas son los aminoácidos que pueden formar puentes disulfuro entre cadenas proteicas. Entonces lo que sucede en una harina con gluten es que yo tengo aquí mi harina con gluten y voy amasando, ¿cierto? El proceso de amasado hace que se rompan estos enlaces de puentes disulfuro y se vuelvan a ordenar. De esta forma van a provocar, o van a formar, mejor dicho, una red entre puentes disulfuros, que es similar a lo que sucede con nuestra proteína, que es la alfa-queratina en el cabello, que nosotros lo podemos oxidar y reducir y colocar en una posición X y nos forman los rulos. Es lo mismo que pasa en la masa, ¿ya? Entonces, como las harinas sin gluten no tienen estas cisteínas para crear estos puentes disulfuros de la misma forma en que las tienen las harinas con gluten, lo que tengo que hacer es colocar más agentes oxidantes o reductores para que formen realmente esta red, ¿ya? Y la otra cosa que puedo agregar es lípidos, emulsificantes y hemicelulosa. Entonces, tengo todos estos compuestos, y hay bastantes más, ¿cierto? Siempre van apareciendo más, que permiten, al agregarlos a mi mezcla, crear realmente estas redes, y se le llaman mejoradores o modificadores de panificación también, porque también se le agregan a las harinas con gluten, pero en harinas sin gluten realmente van a hacer una gran diferencia entre no poder estirar una masa y poder estirar. ¿Qué debo considerar además? El perfil nutricional, que es muy importante y Catalina nos habló de eso, ¿cierto? Siempre que se pueda debo tratar de fortificar y agregar fibra, ¿ya? Semillas. Y lo otro que es bueno es hacer mezclas de distintas harinas. Trabajar con un puro tipo de harina es mucho más dificultoso que mezclar distintos tipos. Y más adelante les voy a mostrar un estudio que yo hice de las harinas para que veamos
como cuáles podríamos mezclar. Para mejorar la retención de humedad, que es muy importante, porque por lo general los productos sin gluten se secan más, pierden humedad más fácil, justamente porque no tienen esta red, ¿ya? Entonces, se puede agregar gelatina, miel, jarabe de malta, de arroz, aceite o emplear mejoradores de panificación. Para el sabor, podemos realzar con más aliños o sabores, ¿cierto? Canela, vainilla, etc. Pero a la vez, evitar colorantes y saborizantes artificiales. Y eso es porque obviamente uno debería evitarlo a toda costa, pero también no podemos olvidar que hay muchas personas que les causan cierto tipo de alergia. Este es el trabajo que yo hice con respecto a las harinas, ¿cierto? ¿Qué hice yo? Coloqué en esta imagen, que es un gráfico de cantidades, ¿cierto? En este color verdoso tenemos los carbohidratos, el rojo va a ser las proteínas y el amarillito es la cantidad de grasas. Y también acá lo tenemos desglosados para que lo vean. Este es el perfil nutricional de una harina de trigo. Y ahora les voy a mostrar otros perfiles de otras harinas que podemos usar en nuestras preparaciones y los podemos ir comparando con los de trigo. Y ojo, porque aquí hay algunos que son muy similares, otros muy distintos, pero puedo mezclarlos, de hecho debo mezclarlos. Y al mezclarlos voy a quedar con un perfil nutricional bastante bueno, incluso mejor que el del trigo. Esta es la harina de almendra, como ven, tiene 12% de carbohidratos, 74 de grasa y 14 de proteína. La soya tiene 27 de carbohidratos, 40 de grasa y 33 de proteína. El coco tiene 40 de carbohidratos, 30 de grasa, 30 de proteínas. Cáñamo, 39 de carbohidratos, 28 de grasa y 33 de proteína. Como ven, un gran porcentaje de grasas y un gran porcentaje de carbohidratos y poco, perdón, de proteína y poco de carbohidratos, pensando en la harina de trigo. Aquí tenemos unos perfiles nutricionales más similares a la harina de trigo en cuanto a carbohidratos, como tendríamos la algarroba, que la algarroba además se utiliza porque tiene un sabor más como chocolatoso, que suele gustar mucho y digamos, unir muy bien con algunas preparaciones que quiere ayudar ese sabor más a cacao. El arroz, que es ampliamente utilizado, vemos que tiene solo un 3% de grasa, muy similar al del trigo, pero es más bajo en proteína que el trigo, tiene un 8% versus un 12%, ¿ya? La harina de maíz, que tiene un 10% de proteína versus un 12% de la de trigo, y la de mijo es muy similar. Y acá tenemos las harinas altamente proteicas, pero no por ello altas en grasas, como podría ser garbanzo, que tiene un 24% de proteína, avena un 16%, quinoa 14% y trigo sarraceno que tiene 14%. A todo esto, la harina de trigo sarraceno, que también se llama buckwheat, a pesar de que se llama trigo sarraceno, no está emparentado, digamos, con el trigo de verdad, por lo tanto no hace ningún problema sus prolaminas para los celíacos. Bueno. Ya, otro problema que tenemos entonces no es solo cuando las materias primas tienen trigo, sino que el gluten oculto. Y aquí tenemos otra imagen en que este artista francés entonces tenía esta foto de, una foto de Andy Warhol, y lo que hace es eliminar el gluten, y cualquier persona puede decir ahí no hay gluten, pero él sí sabe que hay gluten. Gluten oculto. Entonces, el ketchup puede tener gluten, y de hecho los envases de comida también pueden tener gluten. ¿Por qué se añade el gluten? Bueno, en algunos productos para conferir elasticidad, textura y forma, retención de agua, extensibilidad, desecación uniforme, como ocurre, por ejemplo, para secar el té, antiapelmazante, como ocurre a veces con el azúcar flor, sustituir proteínas de origen animal, relleno en medicamentos o para reducir costos. Entonces, naturalmente está toda esta gama de productos que no tienen gluten, pero se les añade gluten por cualquiera de estas razones y obviamente ese alimento no lo puede consumir una persona que necesita una alimentación libre de gluten, ¿ya? Y lamentablemente en los últimos 50 años ha habido un uso indiscriminado de este gluten en compuestos naturalmente libres de gluten. Ahora vamos a hablar de la contaminación cruzada. Esta es otra imagen de Grant Wood. Entonces, este artista dijo, voy a eliminar la contaminación, bueno, voy a eliminar el gluten. Nosotros decimos aquí no hay gluten, pero él sabe de la contaminación cruzada, por lo tanto, elimina esto, que obviamente se usó para los campos de trigo, por lo tanto, ahí debería haber gluten contaminante.
Contaminación cruzada lo vamos a definir como cuando un alimento libre de gluten natural o procesado entra accidentalmente en contacto con algo que contiene gluten. No es como el gluten oculto, que aquí yo lo agrego ex profeso, ¿cierto? Aquí es una cosa accidental. Y esta cosa accidental realmente puede ser bastante crítica porque este es un estudio que se hizo hace bastante tiempo. Nosotros llevamos años con la Catalina mostrando el mismo paper, porque, o sea, este paper porque es muy interesante, se hizo en 2009, y vio que esta miguita de pan equivale a 0,5 miligramos de gluten. Entonces, una sola miguita puede causar bastante daño. Y si cae, bueno, si cae esta espiral, ya son 86 miligramos, ¿ya? Ni hablar, por ejemplo, de haber cocinado una pasta sin gluten dentro de una olla que antes cocinó fideos con gluten. O sea, eso es mortal. ¿Dónde puede ocurrir la contaminación cruzada? En la cosecha, en el transporte o en el almacenamiento de las materias primas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo ocupo un campo para plantar mijo, pero antes ese campo tenía trigo, o no, lo que pasa mucho es esta combinación, perdón, voy a plantar lentejas donde antes hubo trigo, ¿ya? Y estoy súper precavida, entonces voy a contratar una cosechadora que nunca ha tocado trigo en su vida. Bueno, porque si contrata una cosechadora o tiene una cosechadora que antes cultivó ese mismo campo de trigo, y ahí ya está contaminado. Pero supongamos que se consiguió una limpia. Al cosechar van a haber granitos de trigo por ahí. Yo me acuerdo una vez Catalina llegó y tomó 1 kilo de lentejas y se dio el trabajo de parar todas las lentejas y encontró un montón de granos de trigo. Entonces eso de verdad es cierto. Entonces cuando procesan junto a trigo, centeno, cebada, cualquier cosa que naturalmente es libre de gluten se puede contaminar. De hecho, se solicita que en los predios cercanos a donde yo quiero cultivar algo sin gluten no haya trigo, porque solo el hecho de que esté cercano puede contaminar mi campo. Durante la elaboración de mis productos, al compartir equipos u utensilios, se produce contaminación cruzada, con materias primas contaminadas o con mala práctica del manipulador. Por almacenamiento y transporte de producto terminado, porque están los envases contaminados, el producto terminado se coloca donde no debería, o mala práctica del manipulador. Para todo eso, una forma también de prevenir es la sanitización profunda. Al final les hablo de eso. Entonces, ¿cuándo sospecho que puede haber contaminación cruzada en el alimento que yo voy a comer? Primero que nada, debo sospechar cuando, o ser más riguroso, mejor dicho yo, cuando la misma empresa fabrica cosas con o sin gluten. Yo tengo todo el derecho de poder conversar con la empresa y decir qué pasa aquí, ¿cierto? Yo tuve la oportunidad de ir a conocer a San Jorge, que San Jorge tiene cosas con gluten y cosas sin gluten, pero conocí las plantas, entonces están separadas unas de otras, sus líneas de producción no se tocan para nada y tienen un montón de protocolos de limpieza, etc. Entonces, claro, uno puede sospechar, pero puede existir la probabilidad que sean cosas muy separadas y estén sumamente limpias unas de otras. De los alimentos listos para comer, por ejemplo, si voy a un restaurante, etcétera, debo sospechar si no conozco el origen del alimento, los ingredientes, cómo lo prepararon, y obviamente si se prepara en un casino que prepara cosas con o sin gluten. Y en los envasados que yo voy a comprar, tengo que sospechar de todo alimento que no tenga el logo de la espiga tachada en el envase. Si en la declaración de ingredientes dice puede contener gluten, definitivamente, más que sospechar, eso eliminarlo de su mente. Y como dijo Catalina, si el envase del producto está roto o en mal estado, inmediatamente decirle chao. Entonces, hay distintos tipos de contaminación. Por ejemplo, de alimento en alimento, como en las ensaladas tipo César, que ha tocado que a una persona le dicen, oiga, le pedí la ensalada sin crutones. Ah, pero se lo saco al tiro. Eso ya está obviamente contaminado. Por inmersión, es decir, voy a freír yo voy a comer papas fritas porque las papas fritas son papas y aceite y todo, pero en ese mismo aceite antes frieron empanadas. Me voy a contaminar. Por los untables, mantequilla, etcétera. O alimentos de uso común, ese salero abierto que las personas meten la mano y sacan la sal, no se puede utilizar cuando queremos no tener contaminación cruzada en nuestras cocinas, ¿ya? En vez de este salero así, deberíamos tener el salero que se aplica desde arriba. Y para las mantequillas y todo eso deberían ser envases individuales
o un envase personal y que no se mezcle con el otro, ¿ya? Porque eso de pasar la mantequilla por un pan con gluten y después pasar la misma mantequilla en un pan sin gluten van a quedar migas. De superficies, utensilios, alimentos también puede haber contaminación cruzada. Por ello debo siempre utilizar utensilios para alimentos con gluten y luego, eso se produce cuando utilizo utensilios para alimentos con gluten y sin gluten. ¿Y cómo lo tengo que hacer? Bueno, tengo que tener los alimentos de difícil limpieza, como serían todo esto, el tostador, etcétera, tenerlos exclusivamente para la persona que tiene que hacer la alimentación sin gluten. Nunca, por ejemplo, cortar verduras o cosas donde antes se procesaron alimentos con gluten. No sé si ven, pero acá al lado del tomate hay unas miguitas como de pizza o algo así que se preparó. Cuando se van a calentar las cosas en el microondas, tiene que ser con cierta rigurosidad, colocarlos siempre tapados o con un film plástico. Y si voy a hornear cosas, siempre las partes superiores tendrían que ser para las cosas sin gluten, para evitar que nunca le caigan migas. Ahora, lo mejor sería, obviamente, tener hornos exclusivos para alimentación sin gluten. Otra cosa interesante o importante es que el gluten permanece en el aire por lo menos 48 horas. Incluso se han visto casos 72. Por lo tanto, si voy a yo trabajar con gluten en mi casa y también tengo que tratar de hacer una alimentación libre de gluten para mi familia, para alguien más de mi familia, es bien complejo hacerlo. Por eso que yo, cuando he podido, le he dicho a esas familias que es mejor, si es que van a querer seguir, por ejemplo, comiendo pan con gluten, nunca hacer pan en casa, nunca hacer cosas como de repostería en casa, sino que por último pedirle la cocina a otra persona y llevarlo preparado, porque una vez que yo abro esta bolsa de harina, realmente cuesta mucho descontaminar esa cocina. Y cuando yo estoy elaborando los alimentos, ¿cierto? Puedo ser un foco de contagio. Si yo estoy amasando pan y luego voy a tocar la lechuga para cortarla porque necesitan comer lechuga, ¿cierto? Obviamente eso va con mucha cantidad de gluten, aquí se puede observar. Entonces, una vez contaminado el alimento, esto es importante decir, no hay ningún procedimiento que pueda eliminar o destruir el gluten, ¿ya? El gluten no es soluble en agua, por lo tanto, si yo lo mojo, lo más probable es que quede por ahí metido en alguna rendijita de la lechuga. Los tips para prevenir contaminación cruzada sería, antes de elaborar, verificar que la superficie y electrodomésticos se encuentren limpios y recordar que algunos deben ser exclusivos. Para preparar, elaborar primero los alimentos sin gluten utilizando utensilios exclusivos. En el caso de la elaboración de alimentos de ambos tipos, poner días especiales. Evitar uso de harina de trigo en la casa. Al cocinar, revisar que todos los ingredientes a utilizar tengan sus logos sin gluten, sus envases en buen estado y la fecha de caducidad. Y al almacenar, destinar espacios separados de los otros ingredientes y mantener esta regla para todos los alimentos que elaboremos. Para mejorar la estructura, cuando hacemos productos sin gluten, no hay que mezclar demasiado porque como no tengo que desarrollar el gluten, lo único que hago al mezclar demasiado va a quedar la masa muy dura. Por lo tanto, hay que reducir el tiempo de amasado. Para mejorar la fermentación, que cuesta un poco más, bueno, una idea es mezclar siempre como polvo de hornear y levadura, ¿cierto? Disolver la levadura en líquido antes de agregar los otros ingredientes y aumentar un poco la cantidad de leudantes. Para hacer un producto más liviano, siempre tamizar los ingredientes secos, mezclar con líquidos antes, hacer que una vez que yo eche la masa, dejarla como refrigerar un poquito, unos 30 minutos antes de continuar el proceso. Es bien loco, pero se ha establecido todo esto de los moldes. Y por eso que hay muchos productos sin gluten muy chiquitos, pero se ha mejorado esto. Pero voy a tener muchos mejores resultados haciendo magdalenas que un queque grande, ¿ya? Entonces siempre, para que no se frustren tanto, deberíamos partir con moldes más pequeños, moldes más rectos, más que angulados, moldes de metal más que de vidrio, porque traspasan mejor la temperatura y van a tener mejores resultados. Y los moldes bien engrasados siempre. Para mantener la frescura, escoger un buen envase, ¿cierto? Que tenga la menor cantidad de oxígeno posible, refrigerar las harinas para mantener la frescura y la calidad, y antes de empezar a usarla, dejarla a temperatura ambiente. Y obviamente analizar todas las cosas que ustedes tengan para estar tranquilas si es que ustedes son las que van a vender. Y ese análisis debe ser como les va a indicar más adelante Angélica, y en el envase final de la presentación que se va a vender. No pueden
hacer la preparación, o sea, el análisis de este cake y después venderlo en trocitos. O sea, si es un trocito, tiene que ser el trocito, un ejemplo. Para limpieza, los útiles de limpieza deben ser exclusivos y estar rotulados y preferir lo desechable en el caso, por ejemplo, de secar, no usar pañitos, sino que usar toalla nova y esta botarla. Después de eso, ¿cierto? Hay que hacer la limpieza habitual. ¿Ya? El protocolo habitual de limpieza que tengan, hacerlo y reforzar en todos los equipos y utensilios. Luego usar una mezcla de alcohol para las superficies, envases, equipos, utensilios. Y luego hacer un enjuague. Y de esta forma van a tener una limpieza óptima en toda su cocina o en su zona de elaboración. Finalmente voy a terminar la presentación de hoy diciéndoles que este es un paper que se publicó en el año 2020, en que se hizo una encuesta a 1.203 participantes y se les preguntó si consumían una dieta sin gluten o no. No, primero se preguntó si tenían algunos síntomas con la ingesta de gluten. El 8,5% dijo que sí tenía síntomas y un 91,5% que no tenía síntomas. Luego se preguntó si comían gluten, ¿ya? De los que comían gluten, de ambos grupos era un 16,5%, ¿ya? Y de los que tenían problemas con el consumo, eran de este grupo que no tenían intolerancia al gluten, que tenían otras intolerancias, más esta que era el 8,5%, sumaron un 29% de personas con problemas de intolerancias alimentarias. Y un 16,5% seguían dietas libres de gluten. Entonces, la cantidad de gente que está siguiendo alimentación libre de gluten aumenta cada vez más. ¿Y cuáles son sus necesidades? Alimentos mejores nutricionalmente, que tengan menores niveles de azúcar y grasas, y por eso es muy buena la diapo que les mostré de las distintas harinas, porque así podemos ir compensando esto. Además, como, bueno, y nuevas tendencias, más que nada yo cuento que no es bonito decir nuevas tendencias, hemos ido conociendo distintas cosas y ahora sabemos, por ejemplo, que los FODMAP son un gran problema en la salud. ¿Qué son estos? Son oligosacáridos, son fermentables, ¿ya? Entonces, producen una gran distensión abdominal, una gran disconformidad por las personas, por lo tanto, tratar de hacer que los alimentos encajen en estas nuevas restricciones que se tienen, sería interesante para las personas. Mejor gusto y textura, indudablemente, que sean productos listos para comer, o sea, que yo llegue y lo lleve a un evento, un cumpleaños, para tener almuerzo solo para uno, etc. Y más redes de soporte, a pesar de que hay hartas y cada vez hay más, siempre se necesitan más redes de soporte y finalmente seguir mejorando las políticas gubernamentales. En mi última diapositiva les quiero comentar de quiénes son nuestros equipos que conforman InnovaAnálisis, que estamos dispuestos entonces para acoger todas sus inquietudes. Catalina va a participar con nosotros en algunas asesoraciones y si tienen preguntas, aquí están nuestras redes y pueden buscar en nuestra página web o por correo o en nuestro Instagram. Muchas gracias.